Bueno, a las 9:15 acaba de cambiar el reloj acá en Piedra Angular Radio en Barranquilla, Colombia. Vamos entonces a empezar nuestro primer estudio de la noche. Vamos a hablar del Halloween. En los próximos minutos vamos a estar hablando del Halloween, ¿no? Porque sabemos que este es un mes malo, el mes de octubre es un mes malo, un mes lleno de muchísimas actividades de los satanistas, ¿no? Y digamos que la cumbre, si pudiésemos llamarlo de esa manera, quizás sea inapropiado mencionarlo de esa forma por cuanto no es algo que esté en lo alto, sino que está en lo más bajo, en las profundidades de los abismos, ¿no? Pues es el día 31 de octubre, que es cuando se celebra la fiesta de Samhain, más conocida como Halloween. Esta es una festividad del norte del mundo que ha ido alcanzando a todas las naciones poco a poco, ¿no? Poco a poco. La introducción y popularización del Halloween en Latinoamérica, por ejemplo, es en gran medida un fenómeno impulsado por la influencia cultural de los Estados Unidos, sin duda alguna, a través de la globalización y también pues de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, por medio de entretenimiento, la proximidad geográfica con los Estados Unidos y el flujo de personas de un lado a otro, ¿no? Y sin duda, pues la comercialización y el consumo que hay con relación a esta fecha ha hecho posible que en los últimos 20 años, básicamente en este siglo XXI, es cuando más ha invadido esta festividad satánica a Latinoamérica. Pues esto sin duda tiene que ver con el dragón, porque como dijo Juan, el mundo está bajo el maligno. Esto aparece en la primera carta de Juan, capítulo 5 versículo 19. Y asimismo, Pablo dijo que estas cosas que nosotros vemos cotidianamente forman parte de la corriente de este mundo. Es decir, la corriente de este mundo es el hacer cotidiano de cada uno de nosotros que estamos metidos en lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Pero ¿de dónde viene esta festividad, no? Bueno, la festividad de Halloween proviene del antiguo festival celta llamado Samhain, como dije hace un momento, ¿no? Que se pronuncia algo así como Soin, ¿no? Más o menos este es el sonido que tiene. Y significa el fin del verano. Es decir, para el 31 de octubre, según la costumbre celta, estaba terminando el verano en el norte del mundo y ya se preparaba para la entrada del invierno que ocurriría en el mes de diciembre. Entonces, esta festividad de Samhain o Samhain, leído en español, era desde la noche del 31 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y esta era una de las 4 festividades principales del calendario celta, que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Y por causa de que el sol comenzaba a menguar, es decir, a tener menos aparición a lo largo del día, pues se le comenzaba a considerar la época oscura del año. Bueno, y no solamente era oscura en el plano natural, sino que también era oscura en su significado espiritual, porque sin duda a, a partir del 31 de octubre se comienza el año secular satánico. No obstante, esta no era una fecha relacionada únicamente con la producción en el campo, ¿no? Porque dijimos al comienzo que tenía que ver con el final del verano y esto obviamente pues estaba relacionado con la capacidad de las tierras para producir alimentos. Con la llegada del 31 de octubre pues se producía tristeza en el mundo económico por causa de que la productividad iba a comenzar a aflojar.
Pero esta fecha de Samhain no estaba relacionada estrictamente con la producción en el campo, sino que se movía también hacia otro ambiente, porque tenía connotaciones espirituales. Los celtas eran una gente de religión pagana que creía que durante la noche de Samhain la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se diluía o rompía, y esto permitiría que los espíritus de los muertos de cualquier índole pudiesen pasar desde el plano en el que ellos estaban por haber salido del mundo de los vivos, podían pasar precisamente al mundo de los habitantes de la tierra porque esa frontera quedaba rota durante la noche del 31 de octubre al 1 de por ello, la gente entonces atemorizada porque creían que los espíritus se les iban a presentar en donde ellos estaban, especialmente en las noches, entonces encendían grandes hogueras, buscando con ello pues alejar a los espíritus malos. O quizá tal vez, como se dice por allí, para hacer sacrificios a sus dioses, como relata la epopeya druida. Bueno, dioses que por cierto no eran otros sino los mismos ángeles caídos, que pues habían adoptado diferentes formas según fuese la región de la tierra, y ellos quedaban representados según los dioses de cada zona. Bueno, los pueblos celtas, atemorizados por el anuncio de que los espíritus de los muertos vendrían desde el más allá y probablemente les atacarían, entonces comenzaron ellos a procurar aplacar el ánimo malo de los espíritus, y dejaban alimentos y bebidas fuera de las casas, y con ello pretendían que los espíritus pasaran de largo y no los tocaran, ¿no? Entonces, pues ellos usaban esta estrategia, ¿no? Para conciliar a los espíritus errantes y a las divinidades paganas que estaban asociadas a la muerte y al inframundo, que como dijimos anteriormente, pues estos espíritus salían esa noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Entonces, para esconderse de estos malos espíritus y no ser reconocidos por ellos, el pueblo celta, además de dejar comida, comenzó a usar disfraces, buscando con ello esconder sus caras, sus rostros, para que quizás en la ingenuidad de su entendimiento, los espíritus malos pudiesen pasarte largo sin reconocerlos. Entonces usaban máscaras para camuflarse o para ahuyentar los espíritus. Con el tiempo, la Iglesia Católica intervino, no para solicitar la abolición de esta práctica perversa, sino por el contrario, para adecuarla a su estructura politeísta y permisiva. Y entonces hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, los papas Gregorio III y Gregorio IV intentaron cristianizar o suplantar esta festividad pagana, asimilándola a su estructura politeísta, la estructura politeísta de la Iglesia Católica, porque sin duda ellos son politeístas, este, tratando de lograr con esto que las gentes pues tuvieran simpatía por la Iglesia Católica y a la vez sintiesen una especie de calma o de paz en su entorno, por cuanto la religión les había eliminado o quitado de alguna manera la posible influencia de los espíritus malos en esta fecha. Entonces, para lograr este propósito, Gregorio III y Gregorio IV trasladaron la festividad de todos los santos que ellos, la Iglesia Católica, celebraba el 13 de mayo, lo trasladaron al 1 de noviembre. Y recordemos nosotros que inmediatamente después del 1 de noviembre venía el Día de los Muertos. Ese no lo movieron porque ese ya estaba instituido el 3 de noviembre, si no me equivoco.
2 o 3 de noviembre. Bueno, pero la fecha del 1 de noviembre fue tomada para mover, para trasladar la festividad del Día de los Santos, porque ellos argumentaban que pues había una cercanía entre la intención de los celtas por el día de San Jaime y la de la celebración de los mártires que la Iglesia Católica dice que tienen mártires que deben honrar, ¿no? Entonces, la acción de Gregorio III sentó las bases para el cambio de fecha en la capital de la cristiandad. Bueno, dicen ellos, ¿no? Que Roma es la capital de la cristiandad. Para nosotros la capital de la cristiandad es Jerusalén, porque allí nació la eclesía del Señor y allí fue donde comenzó la fe, no en Roma. Entonces, entre el 731 y el 741 antes de Cristo, Gregorio III cambió oficialmente la festividad de todos los santos que ya existía y se celebraba, como ya dijimos, el 13 de mayo, eh, fecha que el Papa Bonifacio IV había establecido en el año 610 después de Cristo, al consagrar el Panteón de Roma a María, a la María de ellos, no, no a la María, la mamá del Señor, a la María de Roma, la María de los católicos, que viene siendo en nuestro tiempo una mujer que asimiló pues a Venus, a Isis, a Astarte, todas estas. Entonces, la razón de esto se dice que era para cristianizar el día de San Jaime, en el entendido de que este término realmente significa hacerla popular a la fiesta, ¿no? Es decir, que pudiese llegar a todo el mundo. Y así pues todos quedarían atrapados, ¿no? Bajo el encanto de esta celebración satánica, como sucede, como ocurre actualmente. Entonces, otra hipótesis surgida más bien como excusa se basaba en que el 13 de mayo era una fecha inconveniente en Roma, ya que las multitudes de peregrinos superaban la capacidad de la ciudad para proveer víveres. De tal manera que para asegurar que había víveres ese día, pues entonces era preferible moverla para una fecha, para la fecha del 31 de octubre, porque era cuando se producía la cosecha en todos los campos, ya que ese día finalizaba la cosecha. Luego, 100 años más tarde, Gregorio IV tomó el trabajo de Gregorio III y lo elevó y lo hizo un mandato universal. Es lamentable cómo la Iglesia Católica es la que ha popularizado las costumbres paganas de los pueblos no separados de Dios, ¿no? Y consolidó Gregorio IV la suplantación. Entonces, alrededor del año 835, el Papa Gregorio IV extendió la celebración del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, a toda la Iglesia occidental, principalmente en el Imperio Carolingio. El lado político apoyó a la Iglesia Católica, porque saben de la gran influencia que tuvo la Iglesia Católica sobre los políticos en la parte media del siglo, ¿no? De los siglos, perdón, de los milenios pasados. Y ellos tenían una gran influencia sobre Francia, sobre Gran Bretaña, sobre España, sobre Portugal, y el imperio carolingio francés, pues tomó carta en el asunto y el emperador Luis el Piadoso, pues apoyó a Gregorio IV y actuó con la colaboración y respaldo que necesitaba la Iglesia Católica para este cambio. Esta decisión pues tenía un supuesto doble propósito. Primero, reforzar la unidad católica en el imperio y segundo, terminar de absorber y neutralizar las prácticas paganas. De tal manera pues que los papas de la Iglesia Católica contribuyeron con el establecimiento de la fiesta de Samhain o Halloween al hacer este cambio y esto hizo que las masas
las gentes de todo el mundo asimilasen esta fiesta y la interpretasen como como una celebración cristiana. Entonces, como resultado de todo esto, se consolidó la práctica de el Halloween, que por cierto, este nombre de Halloween viene del inglés All Hallows Eve, que sería algo así como la víspera de Todos los Santos, ¿no? La víspera de Todos los Santos, porque ya dijimos, ¿no? Que la Iglesia Católica había trasladado al 1 de noviembre la celebración de Todos los Santos, de manera que la víspera era el 31 de octubre. Entonces, el 31 de octubre, como el All Hallows Eve, sería entonces la celebración el Día de Todos los Santos. Y esto se hizo por una deformación en el sonido. El All Hallows Eve se transformó en Halloween, ¿no? No sé cómo llegó a esto, pero ahí está el origen, ¿no? De tal manera que, pues, de esa manera se fue estableciendo la celebración del 31 de octubre al 1 de noviembre como el día primero de todos los santos, pero, o mejor dicho, primero como la celebración de de los celtas de tratar de esconderse de los muertos que supuestamente salían la noche del 31 de octubre, pero luego se estableció en segunda instancia como la celebración de todos los santos. Entonces, digamos que el movimiento de la Iglesia Católica, liderado por los dos Gregorios, ¿no? Por Gregorio III y Gregorio IV, no solo reubicó una celebración católica, sino que intencionalmente situó una celebración solemne de su fe, de la fe de ellos, de la fe católica, ¿no? En la misma fecha del festival pagano de Samhain. Y este estudio lo voy a terminar la semana que viene, pero ya veremos que, que el nombre de Samhain es uno de los nombres dados al dragón. De tal manera que la Iglesia Católica contribuyó a transformar lo que era una noche de apertura al mundo de los muertos, los años 60, en una vigilia de preparación para honrar a los santos de la Iglesia. Y, por supuesto, esto no termina aquí, sino que esto va a implicar cosas muy malas, porque esto ha llevado a la gente a prácticas perversas, donde se combina la cultura con el paganismo. Y es lamentable cómo los niños son involucrados en la práctica del satanismo sin ellos saberlo. Y yo supongo que aún ni siquiera los padres lo saben, obviamente no creo que lo sepan, pero la actividad en la que colocan a los niños es, eh, es la de suplantar a los demonios que perseguían a los celtas, lo cual significa que hay una conexión, una lamentable conexión entre los niños y los demonios. Esto lo terminaremos en la próxima semana, si Dios lo permite. Son las 9:33 de la noche. Acá